Link representa la trifuerza del valor. Pero hay una debilidad en su valentía. Carece de algo importante. Y es que en todo momento le falta confianza. Ansía tener la fuerza necesaria. Porque se preocupa de ser débil. Pero sobre todo, Link tiene miedo de no ser suficiente. Y es por esto que lo queremos tanto. Y no es que Link tenga miedo en un sentido cobarde. Si algo caracteriza al héroe de Hyrule es de hecho ser todo lo contrario. Pero es que el miedo de Link es más profundo, más complejo y más emocional. Porque el suyo no es un miedo a lo desconocido ni a una herida. A lo que Link teme es a lo que sabe que debería ser, pero puede no llegar a ser. ¿A qué me refiero? Desde que salió Breath of the Wild y en el subsecuente Tears of the Kingdom, pudimos ver muchas compilaciones de Link cometiendo uno que otro error en su aventura. Vimos sus caídas por acantilados, sus múltiples accidentes en combate y las construcciones fallando de formas épicas. En general, todos estos escenarios derivan en las muchas formas en que Link puede desfallecer a mitad de su travesía para salvar a la princesa Zelda. Pero esto es justo lo que Link sabe que no debería sucederle a un héroe con tan grande responsabilidad. Un héroe, después de todo, debe poder superar cualquier obstáculo. Un héroe debe ser más fuerte que todos, anteponerse a los retos y portar una espada que sea capaz de doblegar a la oscuridad. Pero entonces, ¿por qué estos accidentes felices nos resultan tan simpáticos? Además del tono cómico explícito en las situaciones, estos momentos de Link nos retratan dos resultados que nos son familiares a todos. Por un lado, la lucha constante por intentar, y por el otro, el vergonzoso resultado después de fallar. Cuando Link no consigue hacer algo, vemos a alguien que intentó y fracasó. Cuando vemos a Link cayendo de una montaña, vemos a alguien que intentó y fracasó. Y cuando vemos a Link fallando en cada pequeña cosa cotidiana, vemos un reflejo de nosotros intentando y fracasando. La razón por la que Link es un personaje con el que resulta fácil empatizar es porque no siempre se lo muestra en un escenario de fantasía y ficción. A veces puede fallar en la cocina, otras veces puede fallar al conducir. Y en muchas ocasiones, Link se accidenta por algo tan habitual como lo es caminar. Si eres una persona que alguna vez ha hecho cualquier cosa frente a otros, es un hecho que en algún momento te has visto en un escenario vergonzoso, derivado no de algo que provocaste, sino de algo que simplemente sucedió. Y sin embargo, para Link, no es tan sencillo como simplemente decir que las cosas sucedieron. A él no le pueden pasar esas cosas. Él es el héroe de Hyrule, y como tal, la gente espera más de él. Espera que sea extraordinario, y que esté esencialmente exento de fallos. Para Link, estas son vergüenzas que no se debería permitir. Los errores son algo que no van con la leyenda que es él. Y es que los fracasos de Link representan para él algo mucho más garrafal que un simple error. Si al tabernero se le olvida una jarra de agua, se arregla yendo de vuelta a la cocina. Si al anfitrión de la posada se le confunden las habitaciones, basta con reacomodarlas. Pero si Link falla, el precio a pagar es mucho más alto. ¿Puedes imaginar lo que sería esa presión constante en situaciones de vida o muerte? Ya no es solo que la vida de Link esté al borde del abismo en cada lugar que pisa del reino. Es que el destino del reino entero está sobre sus pies. Sobre ese pequeño par de pies que le pertenecen a un solo Hyliano. Y que con cualquier accidente se llevarían por delante miles de vidas inocentes. Como ya dijimos antes, Link tiene miedo de no ser fuerte, de no ser suficiente y de no cumplir con lo que se espera de él.
Link es un personaje que nace del miedo. Y podría parecer irónico, ya que su rol en la historia es el de literalmente representar el valor. Pero es todo lo contrario. Su rol como portador de la valentía nace precisamente del temor, porque, después de todo, ¿qué antecede a un acto de valentía sino un miedo que da nombre al acto de valor en sí? ¿Cómo puede existir el coraje sin una incertidumbre que rete a la osadía misma? Para que exista una persona valiente, primero tiene que existir una persona con miedo. Y no se es valiente cuando conocemos los resultados de nuestros retos, sino cuando nos enfrentamos a aquello que nos es desconocido. Así que en este video haremos una introspección de Link, el héroe que lleva consigo la trifuerza del valor y el peso que implica ese deber. Esto es el retrato de Link en Breath of the Wild y el valor de enfrentar tus miedos. Disfruten el video. La historia de Link comienza mucho antes de los eventos ocurridos en el juego. Antes del primer recuerdo con la princesa, Link empezó siendo un campesino de la aldea Hatelia, y gracias a tempranas demostraciones de su fuerza y manejo de la espada, fue llevado a las prácticas con la Guardia Real, en donde a los 6 años era capaz de batirse en duelo contra soldados del castillo. Soldados adultos que le triplicaban la edad y doblaban su altura. Pero Link siempre fue, como mínimo, el equivalente a 100 hombres en cuanto a fuerza se refiere. Desde su gestión, Link fue bendecido por la Trifuerza del Valor, perteneciente a la diosa Farore. Y por supuesto, esto lo sabemos nosotros los jugadores, porque conocemos los eventos ocurridos a través de la saga. Pero para Link, esto no se dice explícitamente en ningún momento. No se dice que algo lo haga especial. Él es el espadachín más diestro del reino, y esto le permitió blandir la espada maestra, que tiene mérito por supuesto, pero desde la perspectiva de Link, no hay certeza de que esto le garantice el éxito ante el reto al que se enfrenta. Y es que él nace, como héroe, en un contexto de peligro para el reino que no tenía precedentes registrados, y esto supone una duda enorme para Link. Sabemos por los recuerdos que Ganon comenzó a ser una amenaza casi tan pronto como Link fue nombrado héroe de Hyrule. No sabemos a ciencia cierta si su amenaza existía desde antes de su primer mención en los recuerdos. Sin embargo, para un rey en comunicación con todas las regiones, podemos deducir que esta información se sabe con suficiente tiempo de antelación. De ahí que el viaje de Link comience con un bache enorme frente a él. No debe ser solo un soldado al servicio de la corona. Su trabajo es, desde el primer día, vencer a Ganon. Esta es, literalmente, la primer gran tarea que se nos asigna al inicio del juego. Y para Link, esa también fue la primera misión desde su primer día de trabajo. Imagina ser el protagonista en un mundo de fantasía y que en tu primer día te digan que debes vencer a una amenaza de talla continental, a la encarnación física de la maldad, a la resurrección de un dios de la destrucción. Link se enfrenta, desde el comienzo, a un reto al que muchos héroes de fantasía solo empiezan a comprender a mitad de sus travesías o cercanos al final. ¿Te imaginas lo que sería cargar con ese peso desde el comienzo? Que los habitantes de todo un reino tengan depositadas sus vidas en ti justo después de que firmes tu carta de contratación. Una de las mayores muestras del valor de Link es ver cómo asumió este rol sin oponer resistencia. Pero, ¿por qué esto supone un acto de valentía? Si se supone que es un soldado del castillo, ¿no debería entregar su devoción a la corona? ¿Qué es lo que hace que Link sea valiente si tan solo está cumpliendo con su deber? Desde el inicio de los recuerdos vemos a Link ser el foco de atención de todo mundo, no precisamente porque él quiera, sino porque, sencillamente, es así de talentoso. Si me lo preguntan, creo que Link hubiera preferido ser nombrado héroe de Hyrule sin llamar mucho la atención. De hecho, sabemos que recibió una ceremonia oficial porque Daruk lo propuso, pero de no haber sido por eso,
Puedo perfectamente imaginar a Link aceptando este título frente al trono, en silencio, de forma poco ceremoniosa y anónima, porque esa es su forma de ser. Y también, de esta forma, se habría quitado de encima la expectativa de la que fue en su lugar una ceremonia ante los representantes de cada una de las regiones de este reino. En este recuerdo donde Link es nombrado héroe de Hyrule, se le coloca instantáneamente ante el ojo público para comenzar a ser visto desde entonces como un soldado que debía llevar la carga más pesada de todas: enfrentarse a Ganon, someter a la maldad y salvar al reino entero. Así nada más. Un martes cualquiera para Link. Quien sea que lo haya descubierto vio el potencial que Link tendría como soldado y lo colocó en una posición donde su talento sería no solamente nutrido, sino también reconocido y motivado a mejorar. Sin embargo, esto no fue nunca algo que Link quisiera. Sabemos que Link disfruta su rol como guerrero, es su talento nato, pero a medida que su prestigio crecía sin darse cuenta, también lo hacía la expectativa de los demás sobre qué tanto debía lograr este soldado sin igual. Sin saberlo, Link se estaba convirtiendo en un héroe sin precedentes de la historia de Hyrule, y lo haya pedido o no, fue elegido para fungir el rol de protector de la princesa, y eventualmente portar la espada maestra. Aquella espada tan poderosa como para doblegar el mal, y que algún día le serviría para enfrentarse al mal encarnado, es también una carga que debe llevar literalmente en su espalda todos los días de su vida, desde el momento en que lo... ¿Y cuál es el nacimiento de Link como héroe? Podemos apuntar a que su aventura comienza en muchos puntos. En el momento en que lo reconocen como un prodigio y lo incluyen en la Guardia Real. En el momento en que es nombrado campeón. En el momento en el que pierde ante Ganon. O en el momento en que sale del Santuario de la Vida. Todos estos pueden ser momentos que nos definen un comienzo nuevo para Link, en distintas etapas de su vida. ¿Cuál es realmente el comienzo de su aventura entonces? Todos. Porque como cualquier héroe completo, nuestro héroe no tiene un punto de partida fijo ni es que lo necesite. Todos estos momentos ven nacer y ven deconstruirse a Link para renacer de nuevo con un nuevo reto que enfrentar y una nueva definición de sí mismo. Él está atado desde sus inicios a este destino que será por siempre una carga que aceptará en silencio y con gusto. Los orígenes de Link son muchos, pero cada uno de ellos contribuyen, en conjunto, a una idea mayor sobre su trayectoria en el viaje. Que él debe representar a la Trifuerza del Valor, pues tiene la fuerza que nadie más tiene y, aunque no pueda elegir su destino, sí puede elegir hacer el bien con el don que le ha sido conferido. Estos actos de servicio con su reino, con su rey y sobre todo, con su princesa, son la mayor prueba del valor al que cualquier habitante del reino se podría enfrentar. Zelda lo dijo bien en su diario, que según la traducción dice: habiendo tanto en riesgo y tantos ojos puestos en él, siente necesario permanecer fuerte y soportar cualquier carga silenciosamente, un sentimiento que yo misma conozco muy bien, y para él le ha causado el dejar de expresar externamente sus pensamientos y sentimientos. Por esto dije desde el comienzo del video que Link tiene miedo de fallar. El diario de Zelda nos lo dice explícitamente de boca de Link y escrito desde el puño y letra de Zelda. Link es alguien que teme fallar y eso lo convierte en alguien que vive con miedo, pero también es tremendamente valiente al enfrentarse a sus miedos día a día, no importa lo inseguro que se pueda sentir. Y es que, ¿cuáles fueron los puntos clave en la vida de Link? Salir del pueblo que lo vio crecer, de seguro lo hizo con miedo. Empuñar la espada maestra, también le debe haber preocupado que la espada no lo aceptara. Enfrentarse a la encarnación del mal que ha renacido a través de los eones con una maldición de odio que lo perseguirán a Zelda y a él en todas sus vidas, lidiando con monstruos que le quintuplican la altura y que es una amenaza constante respirando en la nuca de un reino entero que amenaza con extraer hasta el último aliento de vida en los pulmones de cada uno de sus habitantes. Ten por seguro que Link ha temido fallar en esta misión. Detener a Ganon es una misión enorme para cualquiera y hay demasiado puesto en riesgo como para que Link se permita fallar. El personaje de Link en estos juegos comienza con una definición muy específica. Un soldado heroico en el exterior y por dentro,
un joven que no había cumplido ni 2 décadas de edad, a quien se le encomendó una tarea inconmensurablemente grande. Una definición que le obligaría a convertirse en un ejemplo de fortaleza y virtud, que le obligaría a no permitirse cometer ningún error, y que le ayudaría a descubrir que la definición de quién eres no puede venir de los demás, ni de una leyenda que te anteceda, sino del valor que te des a ti mismo con tus acciones a pesar del miedo que puedas tener. Para Link, que veía la valentía como una meta, el viaje se convirtió en un recorrido de introspección en donde descubrió que el ser valiente no estaba al final de la meta, sino en todo el trayecto, y que no se necesita un gran acto de valentía para cumplir con un rol, sino que es en el día a día, en cada pequeña acción, donde se le puede demostrar al mundo de qué estás hecho. Link fue, desde su concepción, un personaje creado para que te veas reflejado en él. Está pensado para que, desde el diseño, sea un lienzo en blanco donde el jugador pueda proyectar sus emociones y pensamientos. Y sin embargo, Link sí tiene una emoción, que aunque es silenciosa durante todo el juego, se vuelve presente cuando comienzas a unir las piezas, y funciona como un espejo de aquel miedo que nos conecta a todos. El de no ser suficientes, el de que las cosas salgan mal, y de fracasar en aquella responsabilidad que nos otorgaron. Link guarda silencio desde el primer momento y es lo que define su trayectoria. Un héroe simple, callado y humilde que lleva sobre sus hombros un peso enorme. Desde fuera, Link podrá verse como un estanque pequeño, pero en realidad es tan profundo como el océano, porque tal como dice Zelda en su diario, deseo hablar más con él y ver que yace bajo esas aguas tranquilas, escucharlo hablar libre y abiertamente. Y esto es justo lo que vamos a hacer. Ahora que hemos explorado los orígenes de Link como la guía de su trayectoria, empecemos a ver sus inicios en la historia formalmente y cómo la presión de todos lo marcó desde el inicio. Muchas veces solemos atribuirle fuerza, destreza y valor al protagonista de estos juegos, pero en muchas ocasiones Link padece del mal que muchos héroes sufren y que casi nunca se retrata explícitamente en sus historias: el sufrimiento que implica el viaje del héroe. Y es que no hablo solo del dolor físico que sufre Link durante los trayectos de su aventura. Link no es solo un héroe que padezca en carne y hueso, sino que también es alguien que sufre de una carga puesta por su entorno. El juego de Breath of the Wild hizo una excelente introspección sutil al revelarnos más de lo que parece a simple vista en la personalidad de Link. Y es que, como ya hemos visto, nos cuenta la historia de un héroe que se siente preocupado de no poder cumplir su rol, y este temor viene de las personas que lo rodean. Existe un papel que Link tiene que cumplir como héroe a ojos de los demás. Ya vimos que en su presente, él es quien otorga esperanza a todos en el reino. Sin embargo, esto no siempre fue así. Y es que en el pasado, recién comenzada su historia, Link no era más que un soldado para los demás. Podemos ver esto especialmente en Revali, Mipha y Zelda. Revali, por un lado, se comporta de manera déspota con Link, como cabe esperar, llegando a menospreciarlo y representando ese lado más pesimista al que nuestro héroe teme llegar. Desde la perspectiva de Mipha, Link no es más que un niño impetuoso que es propenso a accidentarse en cualquier momento. Y Zelda, por su lado, al ser la protagonista en los recuerdos del pasado, es la que nos muestra durante gran parte de estas memorias que la capacidad de Link fue siempre puesta en duda, en parte porque ella se veía reflejada en él, pero sobre todo por recordarle las posibles consecuencias de no estar preparados para sus respectivas misiones. Si bien cada uno de los campeones tiene una perspectiva distinta de Link, algunos más positivos que otros, el hecho es que desde el primer recuerdo se percibe una duda entre todos los presentes sobre si Link fue el mejor candidato para asumir su puesto. Y esto ejerce una presión enorme sobre Link desde el primer momento. Y es que los que están aquí no son cualquier persona. Son los representantes y los líderes de cada una de las regiones de Hyrule. Estos que están aquí representan la visión general de cada habitante del reino. Son el símbolo de sus pueblos. Y lo que ellos opinen de Link se puede interpretar como aquello que cada especie en su totalidad opinará de él.
Los representantes murmullan, pues se sienten inseguros sobre si esta fue la mejor decisión. Daruk se cuestiona si fue buena idea proponer la ceremonia. Urbosa reconoce que Link le recuerda todas sus fallas a Zelda. Revali lo hace de menos y Mipha simplemente no dice nada. Es un inicio poco prometedor y poco esperanzador que remata con la princesa, monarca de Hyrule y futura gobernante del reino, oficiando un evento que, como el nombre del recuerdo nos indica, da la sensación de ser una falsa ceremonia. Y se siente así porque nadie está seguro de que Link sea el más apto para asumir este nuevo rol. Link tiene desde el principio unos zapatos muy grandes que llenar, y creo que este recuerdo, siendo el primero de todos, hace un excelente uso de las alegorías al elegir a un miembro de cada región para representar cómo, desde el principio, Link no tenía a un solo habitante del reino que apostara por él. Las expectativas, sin embargo, siguen ahí, porque Link fue nombrado campeón por una razón. Él empuñó la espada maestra y fue eso lo que le confirió el título de héroe de Hyrule. Hay un logro innegable en haber sido elegido por ella, y eso es lo que hace que Link se gane el título. Nadie más que él ha sido bendecido con esa decisión, y es por ello que él solo decide aceptar esta carga y usarla como un reto para proteger a su reino. La relación que Link tiene con su reino es de hecho tan importante sobre su autopercepción que el siguiente tema que exploraremos es el de la visión que el mismo reino de Hyrule tiene sobre su héroe. Algo muy importante para entender la definición de valentía es el entorno en el que surge, porque cada obra y cada mundo tendrán su propia definición de lo que es un reto, y el valor del coraje de un personaje se definirá en función de su sentimiento interno en relación con su contexto externo. En pocas palabras, la valentía se mide en función de cómo un personaje se siente respecto al mundo en el que vive. No es lo mismo ser valiente en un juego de From Software que serlo en un mundo más pequeño como el de un juego cozy. Según el contexto de cada universo, el reto que implica enfrentarse a un peligro puede ser de una talla distinta, pero también el mérito que tiene hacerlo será juzgado en función de cuán grande es dicho reto para el personaje en cuestión. Por lo mismo, me gustaría comparar lo que han hecho Link y los campeones de Hyrule contra el mayor acto de valentía que ayudamos a realizar a un pequeño NPC al que escoltamos en el bosque Kolok. Por supuesto, hablo de Oaki. En esta misión podemos ver un contraste muy marcado entre lo que significa un reto para el héroe de Hyrule contra el reto al que se enfrenta un NPC de la raza más pura, inocente y chiquita de todo Hyrule. Mientras que nuestro protagonista se enfrenta a leviatanes y monstruos capaces de alterar el clima de una región entera, el pequeño Oaki tan solo recorrió un sendero en un bosque. Así de sencillo, literalmente un paseo por el parque. O un paseo por el bosque. Y sé que la misión resulta frustrante para muchos, pero ¿por qué? Dejando de lado el aspecto mecánico de la misión, creo que muchos estarán de acuerdo en que lo más frustrante de esta misión es cómo nos obliga a limitarnos en nuestras capacidades para resolver algo tan cotidiano como lo es recorrer un bosque. Link podría fácilmente recorrer este camino en un minuto, mientras que para el pequeño Oaki es una labor de 8 minutotes senderos. Pero ese es justo el contraste que el juego quiere marcar, y es la razón por la que esta misión me parece tan vital para medir qué significa ser valiente para Link. Porque aunque el tope de habilidad es muy alto para nuestro protagonista, el pequeño Oaki se enfrenta a algo que para él es un reto a su medida. No olvidemos que es un infante, según pareciera decirnos Tasho, quien pareciera ser su madre al llamarlo mi pequeño Oaki. Este de aquí no es solo un espécimen de la raza más pequeña de Hyrule, sino que también es uno de los individuos más pequeños dentro de esta raza. La misión que para Link habría sido un sencillo trámite más, en este momento se recontextualiza a través de los ojos de un Kolok, que es súper chiquito, y quizás el personaje más chiquito al que nos podemos encontrar en todo el juego. La misión de escolta con Oaki es básicamente la historia del pequeño Kolok que sí pudo.
Y hay una razón para hablar sobre esta misión en particular, porque marca un límite en el extremo izquierdo de lo que podría significar un reto, pero también marca un punto muy alto en cuanto a lo que significa ser valiente en este juego. Lo podemos graficar de este modo. El reto es pequeño si lo comparamos con los retos inconmensurables de los protagonistas de cada especie. Sin embargo, en una gráfica distinta, el reto que esto implica para Link es muy bajo. Y por supuesto que a los campeones les habría sido fácil llegar desde este punto A al punto B. Pero para Oaki, recorrer este sendero es un reto muy grande, considerando su condición de ser chiquito. Lo que para este pequeño Kolok representa este recorrido es probablemente la prueba de valor más grande a la que se podría enfrentar un Kolok en toda su vida. Y aprovecho para poner en perspectiva la condición de este pequeño personaje porque no olvidemos que Link también comenzó su viaje en una condición más débil y más vulnerable, enfrentándose a monstruos que se podían vencer con básicamente palos y escobas. Creo que la misión de Skolla con el pequeño Oaki sirve al igual que la prueba en la isla Frontia para demostrarnos y poner en perspectiva lo mucho que nosotros como jugadores hemos avanzado en comparación de lo que estos peligros cotidianos suponen para el habitante promedio. Me gusta mucho comparar a Oaki contra Link porque nos da una vara con la cual medir el valor de nuestro héroe, y es que ¿de qué sirve evaluar al protagonista de esta aventura si no es contra el más pequeño de los habitantes del reino a los cuales tiene que salvar? En un escenario alterno me gusta imaginar a Link acercándose con Oaki y diciéndole que a él también en un futuro le gustaría ser tan valiente como Oaki lo fue durante esta travesía. Porque efectivamente Oaki fue más valiente que nadie a los que hemos visto en todo el juego. Lo hizo con miedo, pero lo hizo. Es más de lo que muchos NPCs de Hyrule hicieron por sí mismos o por su región. Y esto no tiene nada de malo, ya que no es necesario que todos sean un héroe para su región. Cada quien tiene un rol que cumplir y esto ya es un logro por sí mismo. Tan solo creo que lo que Oaki representa es ese espíritu de lucha y valentía que cualquiera de nosotros tiene dentro de sí y que puede sacar a relucir lo mejor de nosotros ante un reto. Tal como vimos con este pequeño Kolok, los valores de un personaje y la medida en la que podemos llamarlo valiente varían dependiendo del contexto al que se le somete. En mundos sombríos, la moral tiende a difuminarse debido a la volatilidad de las circunstancias, y por ende, el significado del valor también se vuelve mucho más difuso. En tanto que sociedades ordenadas y con un cierto nivel de paz o control pueden establecer reglas más claras en cuanto a la ética que gobierna a sus habitantes, pudiendo juzgar de manera más clara si las acciones de alguien se catalogan en uno u otro lado de una balanza de valores. En el caso de Hyrule, la valentía como parámetro puede tener una visión más variada, y es que este reino que vemos es uno que se conforma de muchas culturas, y cada una tendrá su visión acerca de Link y de si él es o no una persona caracterizada por la valentía. Y afortunadamente para nuestro héroe, su nombre a través de todo Hyrule, en efecto, es sinónimo de valentía. Visto desde los ojos de cada especie, Link es un ejemplo a seguir, y esta definición varía según cada raza, lo que amplía todavía más el significado de la palabra en sí misma. Tras la llegada de la calamidad al reino, los pueblos de cada especie se congelaron en el tiempo, sobreviviendo, pero sin una posibilidad de prosperar. Y no los culpo, porque el beneficio a obtener tenía una probabilidad muy baja, y no ayudaba el hecho de que los riesgos fueran muy grandes. Resolver la situación con las bestias divinas, incluso exterminar a los monstruos de los alrededores, era todo menos prudente. Y es que en este mundo donde predomina el riesgo en cada esquina, tal vez los habitantes llegaron a pensar que se está mejor sin intentar. Para nosotros como jugadores se vuelve habitual encontrarnos con monstruos porque es lo que esperamos de Hyrule al ser un espacio dentro de un videojuego. Pero para esta gente, Hyrule es su casa. Los monstruos acechan a pocos metros de sus hogares y enfrentarse a estos riesgos puede parecer contraproducente si ignorar el problema temporalmente demuestra ser suficiente para no perder la vida. Es normal que los líderes de estos pueblos hayan dejado de intentar. La lucha parece perdida, los sobrevivientes eran apenas suficientes para hacer funcionar los pueblos,
y los escasos intentos por solucionar la situación parecían inútiles, cuando a lo que te enfrentas es una criatura mecánica tan grande que puede usarse como punto de referencia desde el extremo opuesto del reino. Estos líderes no están forzosamente capacitados para pelear. Ninguno de ellos, al menos hasta este punto de sus historias, está entrenado para enfrentarse en duelo contra enemigos. El único sería Teba, pero sinceramente, ¿qué puede hacer un arco y todas las flechas del mundo contra un ave que ensombrece bosques enteros a su paso? ¿Qué habrían podido hacer todos los Goron del Valle contra una salamandra gigante que hace estremecer el suelo bajo sus pies? Las opciones parecían agotadas para estos pueblos, y no es sino hasta que Link llega que consideran enfrentarse a las bestias divinas. Para ellos, Link es un simple Iliano más, y sin embargo, en cada una de las regiones, Link es puesto a prueba antes de enfrentarse a las bestias divinas, para demostrar que su aportación en la lucha serviría de algo, pero más importante, demostrándole a los líderes de estos lugares con acciones que se puede ser valiente y enfrentar a estos monstruos. Link no necesita solo demostrar una gran destreza para que la gente de estas regiones lo imiten. Lo que ellos más necesitan ver es determinación. La presencia de Link actúa como un acto de inspiración para las regiones y sus líderes deciden emprender acción contra las bestias divinas, y es gracias a esto que los cambios reales comienzan a efectuarse en Hyrule. Link pasa de ser un viajero random que iba de paseo por las regiones a convertirse en un bastión que representa lo más importante para esta gente: la esperanza. Porque en un mundo donde las oportunidades de triunfo parecen agotadas hace mucho, el ser valiente representa un acto de rebeldía ante la calamidad que azota al reino y brinda de esperanza a aquellos que la habían perdido hace mucho. Este es un título que Link consiguió ganarse con el tiempo y, de nuevo, con sus acciones. A través de los muchos milagros que realizó en cada región, Link se fue forjando un nombre que por fin lo colocó a la altura de las expectativas que se tenían de él cuando fue nombrado héroe de Hyrule. Link pasa por muchas culturas distintas en su viaje por Hyrule en Breath of the Wild, y creo que es hermoso cómo cada una recibe algo de Link al mismo tiempo que le dan a él confianza desde distintos ángulos. Este héroe ayuda a cada uno de los futuros campeones de las regiones a encontrar la confianza en sí mismos que necesitan para resolver los problemas de sus naciones por cuenta propia. Es verdad que al final solo es Link quien se adentra en las bestias divinas, pero no sería posible de no ser por la asistencia de los líderes de cada región. Link es un estandarte de la valentía, al igual que los líderes de estas regiones lo son para Link. Mutuamente se apoyan en combate, pero lo más importante es cuán llenos de valor se sienten al estar acompañados el uno del otro. Link necesita de su ayuda para combatir un mal que ellos bien conocen, y ellos necesitan de Link para por fin tomar el valor que siempre ha estado oculto dentro de ellos y convertir ese valor en acciones. La importancia que Link tiene en todo Hyrule radica en el hecho de que nunca demuestra tener miedo. Nosotros podemos leer entre líneas y sabemos de su miedo gracias al diario de Zelda. Sin embargo, desde la perspectiva de los habitantes de Hyrule, Link es el equivalente a un Florida Man en el reino de Hyrule. Es un Iliano que, como ya dijimos, aparece de manera random en las regiones de Hyrule y ayuda sin haber sido solicitado y sin pedir nada a cambio. Desde la perspectiva de muchos de estos líderes, Link es simplemente un hombre algo loquito que apareció de la nada, decidió enfrentarse a una encarnación de la calamidad y que se retira sin decir un comentario al respecto. Esta valentía que caracteriza a Link tiene origen en una máscara metafórica que él usa durante su viaje. Esta máscara es la razón por la que a veces cuesta mucho leerlo, y es que porta siempre una capa externa tan desprovista de colores que impide intencionalmente que los demás vean sus vulnerabilidades. Él mismo lo reconoce. Con tantos ojos puestos sobre él, resulta más fácil esconder sus emociones, pues teme decepcionar a los demás o cometer algún error que lo exponga como un fracaso. Esta versión de Link es la encarnación misma del síndrome del impostor. Y creo que no hay mejor forma de resumir este arco de personaje que llamándolo así: síndrome del impostor. Link nunca hace nada que ya haya hecho antes, no hace nada para lo que lo hayan preparado.
en todo momento se enfrenta a la incertidumbre y la falta de certeza sobre si podrá llegar a tener éxito. Lo que significa ser valiente para Link en esta entrega de la leyenda de Zelda es empezar a creerse el cuento de que es un héroe de la altura. Ya es un héroe y lo ha demostrado en repetidas ocasiones. Ahora toca que él mismo se lo crea, pues de ello depende el futuro del reino. No tiene que demostrar más, pues eso ya está más que garantizado, sino que necesita empezar a confiar más en sí mismo, pues es solo esa confianza en sí mismo la que eventualmente lo llevará a decidir enfrentarse a su reto final, que es vencer a Ganon. Para este Link, el ser valiente se convierte en un trabajo de tiempo completo, uno en el que debe representar la ausencia del miedo, incluso si sabe en su interior que esto no es verdad, porque su misión radica precisamente en convencer a la gente de los pueblos que hay alguien en el cual pueden creer y en quien pueden depositar su fe. El viaje del héroe para este joven, al menos narrativamente hablando, es el de acabar su aventura convencido de que es la persona ideal para llevarla a cabo. Cargar con el título de héroe es incluso una carga muchísimo mayor que la de campeón, pues debe convencer a su mente y a sus sentimientos de que fue la mejor elección para aportar este título. Link podrá ser un campesino o un soldado, depende cómo lo vean, pero para mí, este muchacho siempre será un auténtico rey. Link es un joven que hace lo que se espera de él, y por consecuencia, la gente espera de Link justo las cosas que ha demostrado hacer. La fe de los demás en él es el origen de su valor. La porta como una responsabilidad y se encarga de que nunca se le caiga la máscara, pues su valor tiene que ser una punta de lanza que motive a todo el reino en la pelea contra Ganon. Hacer las cosas a pesar de temer que no las podrás lograr, como ya dijimos, es el significado del valor para el personaje de Link. Cumplir un reto justo por encima de tus capacidades, como vimos con Oaki, también es un símbolo de valentía, y hacerlo con coraje implica emprender dicha aventura sin tener la certeza del éxito. Esto es lo que en el contexto de Breath of the Wild significa ser valiente. No dejar de intentar a pesar de tener miedo. Y para el caso de Link, portarlo como un estandarte que motiva al reino entero en función de lo que a cada uno le es posible hacer y en medida de lo que pueden aportar. Por suerte, ya vimos que Link estaba capacitado para ser el héroe de Hyrule, en especial gracias a su valentía. Pero además de esto, hay un conjunto de hechos evidentes que demuestran que de hecho, sí es la persona indicada para asumir el puesto. Y es lo que analizaremos a continuación. Vamos a ver un poco más a Link, ahora sí, dentro del juego, no tanto en la historia, porque la forma en que este Iliano se desenvuelve con los habitantes de su reino nos habla mucho acerca de lo capacitado que estuvo siempre para ser el héroe de Hyrule. Número 1. La autoexigencia. El viaje de Link es uno constantemente juzgado por todo el reino, pero sobre todo por el mismo Link. Lo podemos ver en sus notas personales tras recuperar la Master Sword en el presente. Y es que, si no lo saben, en la versión japonesa del juego, el que escribe los comentarios en cada misión es Link. En la misión que involucra recuperar la espada maestra, él mismo se cuestiona si es que ahora tendrá la fuerza suficiente para salvar a la princesa Zelda. Es interesante que Link se cuestione esto a estas alturas, pues si ha conseguido la espada maestra es porque de mínimo ha tenido que resolver 40 santuarios. O 24 si es que ya se enfrentó a todas las encarnaciones de Ganon y obtenido contenedores de corazón. Matemáticamente hablando, hay muchas formas en que Link puede conseguir la vitalidad suficiente para sacar la espada maestra de su letargo. Pero esta, forzosamente, suele obtenerse casi al final del recorrido por su aventura en Hyrule. Esto quiere decir que para estas alturas del juego, Link es un héroe hecho y derecho que por lo menos ha rescatado a una o dos regiones en su trayecto hacia recuperar la espada maestra. Y eso como mínimo, si no es que ya rescató a todas. Menciono esto porque Link es un héroe que apunta a la excelencia. Y si bien no siempre es saludable exigirse tanto a uno mismo, creo que los que empatizan con esta ideología estarán de acuerdo en que, de no ser por esa autoexigencia, muchas veces los resultados no se podrían dar del mismo modo. Link podrá ponerse un gran peso encima,
Pero por suerte para todos en el reino, esto significa que no tienen nada más ni nada menos que el mejor héroe posible en que Link se podía convertir. Y esto es una garantía en sí misma de que siempre estuvo capacitado para ser un héroe. El simple deseo de querer convertirse en uno. Número 2. La pasión por el oficio. Se nota que Link ama su trabajo. Se lo ve disfrutar de cada cosa que hace en su travesía. Ayudar a la gente es una de ellas. Pelear con monstruos también es algo que disfruta, al punto de volverse excelente en ello. Cocinar también. Resolver misterios, abrir cofres, cocinar, andar a caballo, cocinar, descubrir nuevas zonas del mapa, cocinar, sobre todo, cocinar. El Link al que vemos en esta entrega es uno que disfruta de cada pequeña acción de la que se compone el hecho de ser un héroe. Si algo se necesita hacer, sea trabajo duro o simple entretenimiento, nuestro protagonista lo hace con todas las ganas del mundo. No importa si se lo pide a alguien a quien recién haya conocido, puedes estar seguro de que Link lo va a ayudar. Porque naturalmente, para alguien que acepte el rol de un héroe, ayudar a la gente va dentro del paquete, sin duda. Link nunca va a cuestionar qué se debe hacer o si se debe pedir algo a cambio. Por eso es que muchas veces las recompensas en este juego no son la gran cosa, porque Link simplemente no las necesita y no las quiere. Él es alguien que hace las cosas porque es lo correcto y no porque haya un premio al final. A pesar de lo que se dice de que Link procrastina mucho, en realidad es muy rápido en conseguir su meta final. Y esto es así porque en todo el juego, cada cosa que hace Link contribuye a que complete su misión. Incluso las actividades más mundanas tienen que ver con alcanzar su objetivo final. Los desarrolladores se encargaron de que existiera esta congruencia entre la historia y absolutamente todas las mecánicas del juego. Todo contribuye y por lo tanto, Link en todo momento se encarga de que sus actividades le hagan llegar a su destino, pero también disfruta de hacerlas. Algo muy bello que refleja este juego es la satisfacción que tiene hacer las cosas porque sí y no por algo. Desde el diseño, Breath of the Wild está pensado para que quieras hacer las cosas y recibas una recompensa intrínseca en el acto de hacerlas, sin depender de una recompensa tras completar esta tarea. Claro que existen premios al final de cada misión y todas contribuyen un poco a que llegues a tu meta final. Pero incluso si las extraes del núcleo del juego o si llegaran a hacer falta en una que otra ocasión, Link no lo cuestionaría, porque es un hombre que actúa y resuelve y encuentra satisfacción en el simple hecho de dar y no de recibir. Número 3. El amor por su reino. ¿Has notado lo involucrado que Link está con la gente de Hyrule? No hablo solo de su capacidad para resolver misiones, sino del carisma natural que este joven tiene con todo el que se encuentra. Todo aquel que no sea del clan Yiga. No es solo que Link siente empatía por los problemas de las personas, es que sabe comunicárselos. Porque recordemos que, aunque nosotros no lo escuchamos, las respuestas en los cuadros de texto son de hecho las respuestas de Link. Toda lección de diálogo en el juego es una respuesta que sale de su boca. Y menciono esto no solo porque sea otro atributo que lo califica como un héroe capaz, sino que él activamente dentro de la jugabilidad de este título se expone al miedo que más lo caracteriza. El miedo a hablar. Más en concreto, el miedo a expresar sus sentimientos y emociones. Y esto no tendría mérito si no fuera por el hecho de que en estas pocas palabras, Link de hecho sí llega a demostrar su personalidad. Y esto es algo que la princesa dijo que Link había dejado de hacer. Podrá no ser mucho en cantidad, pero la calidad de las respuestas de Link dicen mucho con muy poco. Y para los que somos de pocas palabras, es fácil identificarse con Link. Es la razón por la que cada respuesta ingeniosa resulta simpática. Porque cuando eres una persona introvertida, a veces cuesta encontrar qué palabras decir. Y ya ni hablar de encontrar algo que se sienta útil, original o auténtico. El hecho de que Link se explaye de forma tan acertada en sus palabras es para mí una muestra más de que encima de todo lo que Link hace para enfrentar sus miedos, también vence a diario un miedo cotidiano que le ha hecho difícil la vida desde que fue nombrado héroe. Y es el de atreverse a hablar a pesar de no siempre saber qué decir.
La ansiedad social que Link tiene se origina de algo tan grande como lo es el destino del reino, pero este valiente e introvertido muchacho lo resuelve cada día atreviéndose a hablar incluso si no le resulta cómodo. Y creo que esa es otra forma en la que Link, incluso en lo más cotidiano, puede ser considerado valiente, de un modo en que todo el reino se ve beneficiado. Por si quedan dudas, creo que Link es la muestra perfecta de lo que significa comprometerse a una causa. Está comprometido a cumplir su misión. Está comprometido con su reino, con su princesa y con sí mismo. Y al final, de eso se trata la valentía, de asumir responsabilidades, de no dudar ante los riesgos que se pongan enfrente y de hacer las cosas por un bien mayor incluso si hay un miedo que se quiera anteponer. Link no necesita ninguna seguridad para atreverse a hacer las cosas, porque en la vida no existen las garantías. Todo es una moneda al aire, pero en esa incertidumbre se le puede encontrar gusto a la vida, pues ¿de qué sirve un logro sin esa satisfacción de haber vencido a lo improbable? Creo que Link estaba destinado a ser un héroe desde el momento en que aceptó recibir ese rol. Y en efecto, el papel de héroe le puede quedar a cualquiera que desee tomarlo. Cuando empecé este video, quise transmitir la idea de que el valor es lo que hace fuerte a una persona. Y creo que esa idea persevera aún estando a punto de terminarlo. La fuerza no viene de un talento nato, ni se desarrolla de un día para otro. Es algo que se tiene que poner en práctica constantemente. El trabajar todos los días por un objetivo, el no rendirte y perseverar a pesar de las dificultades, es lo que va formando tu carácter realmente poco a poco. Y sé que da miedo atreverse, sé que es cansado y que rendirse parece fácil. Pero las personas más valientes son las que insisten e insisten hasta poder lograrlo. El viaje del héroe para Link fue un círculo cerrado, donde el inicio se marca con la misión de salvar a Zelda y finaliza una vez que la logramos rescatar. En el medio ocurren muchísimas cosas, todas con un requerimiento en específico: la valentía. Creo que el valor es realmente lo que hace posible todo, y no intento ser optimista en exceso, pero en verdad, cuando se dejan de lado los miedos y las inseguridades, aunque éstas no se apaguen, es posible irlas extinguiendo con el paso del tiempo hasta que no quede nada más que pura convicción y determinación, fruto de los logros adquiridos gracias a la valentía de nunca haberse rendido. Por mi parte sería todo. Gracias por escuchar. Como verán, este canal tendrá mucha presencia de Zelda, pero no lo será todo. Quiero ampliar los temas, ya que mi idea es reflexionar sobre la vida a través de la ficción. Este es apenas el primer video largo en una larga lista que tengo planeada. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, prometo que haré una continuación para este video. Seguiremos analizando al personaje de Link, ahora desde sus recuerdos compartidos con Zelda. Así que, si les gustó o si les interesa ver ese video, no olviden apoyar al canal. Si es de su agrado hacerlo, son bienvenidos a suscribirse. Un like sería bien recibido. No voy a obligarlos a hacerlo, pero si lo quieren hacer, sería un muy buen gesto. Gracias por ver y recuerden, la vida es una celebración y el tiempo es un recurso no renovable, así que usemos ambos para ser felices. Bye bye.